Hola amigos, ¿cómo están? Es un gustazo para mí saludarles hoy en nuestro primer programa Opinión al Aire. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que ha dado apertura a varias opiniones. Pero antes les quiero presentar a dos invitados sumamente especiales. Con ustedes, Adrián Méndez. Gracias Karen por esa calurosa bienvenida. Hablar con ustedes este día es muy significativo para mí, porque el tema de las elecciones presidenciales nos interesa a todo el pueblo ecuatoriano y creo que compartirlo nos permite tener una sociedad más consciente. Y en esta opinión al aire no puede faltar otra pieza importante, Diana Zamora. Hola, ¿cómo están compañeros? Muchas gracias por esa calurosa bienvenida. Cierto es que las elecciones presidenciales es un tema de interés para todos nosotros. Es por ello que hoy estaremos tratando 3 puntos claves que servirán para el desarrollo de esta exposición. Vamos a empezar analizando los datos de las diferentes encuestadoras aprobadas por el Consejo Nacional Electoral. Cabe recalcar que estos datos fueron vertidos antes de la segunda vuelta electoral. Aquí a mi derecha podemos visualizar la tabla de los resultados. En el primer punto tenemos los resultados vertidos por perfiles de opinión, que dan como vencedor a Andrés Arauz con un 19.40% a Guillermo Lasso. Ahora seguimos con el reporte que dio ClisReport, que da una diferencia mínima del 0,26% a Andrés Arauz. Es decir, Guillermo Lasso se posiciona en el primer puesto de las encuestas. Y por último tenemos las encuestas de Omar Malou, que él da una diferencia del 17.4% a Andrés Arauz. Es una diferencia bastante notoria, entonces Andrés Arauz quedaría en el primer lugar según las encuestas realizadas hasta el 20 de marzo. Como ya habíamos dicho anteriormente, estas encuestas fueron realizadas antes del debate que se llevó a cabo el 21 de marzo. Ahora vamos por las encuestas realizadas después del debate. Aquí a mi izquierda podemos encontrar visualizada la tabla de los resultados después del debate de la segunda vuelta electoral. En este caso hay nuevos resultados de otras encuestadoras, pero seguiremos analizando los análisis hechos en la tabla anterior con la tabla actual. El primero en analizar es Clima Social, que pone a Andrés Arauz por encima de Guillermo Lasso con una diferencia de 11,4%. Y en el segundo también podemos encontrar el análisis de Santa MA, que también posiciona a Andrés Arauz con un 8% sobre Guillermo Lasso. Hasta ahora todos los resultados vistos vemos que Guillermo Lasso va por debajo de Andrés Arauz. Esperemos a ver el final. Ahora sigamos con el análisis de perfiles de opinión, que posicionan a Andrés Arauz otra vez en el primer lugar con el 7,68% sobre Guillermo Lasso. Y por último, ClisReport da una diferencia del menos 0,098% al partido Centro Democrático. Como ya sabemos, Guillermo Lasso se posicionaba en el segundo lugar de todas las encuestadoras y Andrés Arauz tomaba la delantera, pero eso no concuerda con los resultados que podemos ver hoy en día. Eso ha sido todo por hoy de mi parte. Ahora voy a dar paso a mi compañero Adrián Méndez, que está ansioso por seguir compartiendo con ustedes. El triunfo de Guillermo Lasso es una sorpresa y hace que Ecuador siga en la ruta para mantener las políticas abiertas al mercado, en lugar de volver al llamado socialismo del siglo XXI. El encuentro entre Yacu y Guillermo Lasso retomó la iniciativa política y fue la conversación ciudadana políticamente más importante de la segunda vuelta. Mientras tanto, con semejante ventaja, en la primera vuelta Andrés Arauz se dedicó a gobernar antes de tiempo. Se reunió con su líder Rafael Correa y con su equipo, dando la impresión de un anticipado consejo de gabinete ministerial. Ese encuentro terminó siendo un gran error. El equipo de Andrés Arauz, Rafael Correa, mantenía el liderazgo, pero para votar por él había que votar por otro una vez más. En este caso, Andrés Arauz. Luego vino el único debate presidencial. En la primera vuelta Arauz solo asistió a una porque era obligatorio, aunque los candidatos recibieron invitaciones para muchos. Arauz es bien formado, rápido e inteligente, pero tiene un problema con la verdad y Guillermo Lasso capitalizó aquello. Lasso comenzó a debatir contra Arauz con espontaneidad y capacidad, fue auténtico y salió victorioso del debate. Las fallas en las encuestadoras suceden por varios motivos, en su mayoría son contratadas por los mismos partidos políticos y los resultados los benefician a ellos,
Así no sea cierto, ya que es una cadena de seguir, es decir, según una encuesta por candidato tiene mayores seguidores, entonces la gente que menos lee o que no le gusta saber nada de política, pero es obligatorio votar, dice, a este candidato tiene mayor apoyo, entonces debe ser un buen candidato, también votaré por él, pero no es cierto. Lo mismo pasó en estas elecciones. Arauz tenía, según las encuestas, la cabeza, iba por delante, pero esas encuestadoras eran pura publicidad. Y Lasso se refugió en algo certero y no en encuestas. Es decir, Lasso centralizó todas las opiniones en lo malo que sería si Arauz ganaba convirtiendo al Ecuador en Venezuela. Sin embargo, existen otros factores como personas que no declaran su voto. Existe una teoría llamada la espiral del silencio, en lo que los electores no expresan sus preferencias en público, ya sea por miedo o por vergüenza. Hay personas que optan por no declarar a quien van a votar porque son conscientes de que su elección está socialmente mal vista. Uno de los efectos de la espiral del silencio es la infraestimación de los resultados, pero el voto oculto también puede deberse simplemente a la población indecisa que a medida que va acercándose el día de la elección va definiendo su voto. Todas las encuestas están sujetas a error y lo diferencia a las encuestas de las buenas o de las malas, que las primeras utilizan una metodología estadística clara y precisa para reducir al máximo el impacto de estos errores. Muy bien, una vez que hemos escuchado el análisis de nuestros compañeros, vamos a hablar acerca de las estrategias comunicacionales. Sabemos que son sumamente importantes en la persuasión. Ahora veamos cuáles han sido las estrategias de comunicación que han utilizado los presidenciables o candidatos a la segunda vuelta con la finalidad de llegar al poder. Como primer punto tenemos a las redes sociales. Ambos candidatos coincidieron en utilizar plataformas digitales. Pero la pregunta aquí no es qué plataformas digitales utilizaron, sino más bien cómo las utilizaron. Primeramente cambiaron un sistema de comunicación unidireccional a un sistema de comunicación bidireccional. Ahora se preguntarán, ¿en qué consisten estos dos? Pues la unidireccionalidad es de una sola vía, es decir, yo comunico pero no recibo interacción. Y la bidireccionalidad es de dos vías, yo comunico y recibo respuestas. Y aquí se forma un círculo de la interacción, pregunta-respuesta. De aquí vemos claramente que se despliega otro punto interesante. El equipo de trabajo que está detrás de toda la producción en las redes sociales. Ahora que ya sabemos el poder de las redes sociales, es importante analizar la estrategia de la adaptación. ¿Qué significa? Una vez que ya conozcamos las herramientas que nos brindan las plataformas digitales y además de conocer específicamente su función, ya podemos generar ideas claves. Tal como lo explica Eduardo Bonilla, director de comunicación de la campaña de Lasso en el diario Universo. Aquí lo que importa es el lenguaje y entenderlo. Tiene que haber ideas, propuestas y una vez que esté claro, eso aterrizamos y lo comunicamos en los distintos medios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir aterrizar? Es decir, adaptamos ese mensaje a las redes sociales o a la plataforma digital. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos emitir de la misma forma un mensaje en Facebook que en Twitter, ya que estas dos plataformas tienen herramientas diferentes. Otra estrategia interesante que hemos podido evidenciar es la interacción con los jóvenes, de acuerdo con sus intereses. Debemos publicar o planificar cada mensaje de acuerdo a los intereses de nuestros públicos. Otro aspecto importante que consideraron los candidatos es la cercanía. Realmente la interacción con la gente, con la ciudadanía es muy importante y se han relacionado con los jóvenes, la gente, con los pueblos y nacionalidades indígenas. Eso ha aportado mucho a su campaña política. Como hemos podido evidenciar
ha habido divisiones en el movimiento indígena. Algunos han aportado a la izquierda, otros a la derecha, a pesar de que el ex candidato Yacu Pérez ha hecho un llamado al voto nulo. Vamos un poco más allá. Vamos a analizar las estrategias de la campaña política del ganador, Guillermo Lasso. Como primero tenemos que cambió esta campaña de confrontación entre estos dos movimientos a una campaña llamada El Encuentro. Integrar a toda la gente sin importar las diferencias. Además de refrescar su memoria política en los jóvenes. Y como último punto, él se implantó como una imagen política. Andrés, no mientas otra vez. Esta frase llegó a la mente de los ecuatorianos y fue replicada miles de veces en las publicaciones de los jóvenes en diferentes plataformas digitales. Este fue tu programa Opinión pública al aire.